Bueno, seguimos en este especial Quilombo y vamos a analizar, se cumplen 10 años del 15M y ya que tengo la oportunidad de tener a Fernando Paz, al director presentador de La Inmensa Minoría en el Toro TV, y a Javier García Isaac, el director de Radio Ya, presentador de En la Boca del Lobo todas las mañanas, pues quiero aprovechar para saber cuál es su memoria que tienen del 15M, cómo fue aquello que hoy recordamos con una sensación más bien agridulce, personalmente la sensación es que tengo la impresión de que nos la colaron, de que no lo vimos venir, de que aquello fue una trampa. Y aquello que parecía espontáneo, algo que parecía el pueblo indignado saliendo a la calle pidiendo a sus representantes que les escuchen y demás, yo creo que era todo un gran timo ante el cual caímos como chorlitos. Pero esa es una sensación personal y yo de hecho vamos a ver un vídeo que hice en ese momento para recordar aquello que no tenía líderes, aquello que era la gente saliendo a la calle con unas pancartas cantando el Imagine de John Lennon y unos lemas sobre el mundo feliz y no el de Huxley, que bueno, quizás era toda una representación orwelliana, pero ellos creían en un mundo feliz, sin desahucios, sin bancos, sin políticos corruptos y demás. Y aprovecho que ya les doy la bienvenida a Fernando Paz, a Javier García Isaac. Gracias por estar una vez más en este especial Quilombo. Bueno, quiero recordar con ustedes un vídeo que yo hice hace 10 años. Eh, Recordamos que el 15M empezó con unas tiendas ahí delante de Sol y eso fue, al principio eran cuatro gatos y eso fue creciendo, los medios pusimos el foco ahí. Yo lo que recuerdo era que le empezamos a dar importancia porque veíamos que nos daba tráfico, veíamos que eso generaba tráfico y decíamos, bueno, esto parece que peta, ¿no? Y a las televisiones les pasó exactamente lo mismo. Y yo recuerdo, tú recordarás, Fernando, Intereconomía le dio una cobertura extraordinaria. Creo que yo recuerdo haber visto reporteros de Intereconomía hasta en las azoteas, haciendo directos desde ahí y demás. Y bueno, yo en un momento, un día me fui hasta ahí. Esto era el comienzo, insisto, y esto fue lo que yo vi. Y la derecha, entre jóvenes y viejos.
Bueno, yo recuerdo, eso lo grabé yo, esto no me lo tienen que contar, yo había estado ahí y es verdad que veía gente muy, muy tranquila, muy pacífica, con unos lemas que hoy cualquiera identificaría con Podemos o con la extrema izquierda, pero que en ese momento pues parecían que era gente que estaba indignada y que pedía más representación y pedía un cambio a los políticos. Todavía gobernaba Zapatero. Algunos incluso decían que Rubalcaba estaba detrás y demás, cosa que a mí siempre me parece una chorrada. Pero, bueno, movimiento espontáneo, movimiento que tuvo sentido, movimiento que cambió algo. Voy a empezar empiezo por ti, Fernando. Bueno, yo me has preguntado qué recuerdo. Pues recuerdo precisamente Intereconomía, porque yo empezaba entonces a mi colaboración, que se mantiene hasta el día de hoy, con Intereconomía. Había empezado unos meses antes y recuerdo mi desesperación por hacer entender a la gente, porque a mí me constaba fehacientemente, los conocía, que esto no era cosa de Rubalcaba, que no era Rubalcaba el que estaba detrás de esto, que de verdad que no. Que esto era cosa de la extrema izquierda, que había una serie de grupos bien conocidos para la gente que más o menos, o que conocíamos el mundo universitario por entonces, que sabíamos perfectamente quiénes eran con sus nombres y apellidos. Y era la sensación de estrellarse contra un muro, ¿no? Gente teorizando sin tener probablemente la menor idea de lo que estaba hablando, pero con la necesidad de culpar a Rubalcaba y a Zapatero, porque hubo una época en España en la que Zapatero tenía la culpa absolutamente de todo. Que evidentemente estamos ante uno de los seres más nefastos de la historia occidental, no cabe la menor de las dudas acerca de Zapatero, pero tampoco tiene digamos, la prerrogativa de hacer que llueva o que salga el sol. O sea, no le concedamos más poder del que tiene, que es mucho, y dirigido siempre al mal. No era Zapatero y no era Rubalcaba, era la extrema izquierda articulándose en público. Venían trabajando desde hacía mucho tiempo. Algunos de ellos habían sido, caso de Pablo Iglesias, portavoces del movimiento de ultraizquierda. Sí, Fernando, sí, te escucho. Portavoces del movimiento de ultraizquierda internacional, de eso que se llamaba entonces, qué ironía, el movimiento antiglobalización, cuando hoy son la punta de lanza de la globalización. Y eran perfectamente conocidos y se sabía que jugaban desde el principio. Como siempre en estas cosas, siempre sucede lo mismo. El discurso a la hora de explicar algún movimiento o los movimientos de este tipo siempre es igual, hablan de su espontaneidad, y cualquiera que conozca un poco la historia sabe que en la historia hay muy pocas cosas espontáneas. Realmente todo está dirigido por alguien. La gente por sí misma, por decirlo así, no se pone de acuerdo, sino que hay alguien que va tirando para que las cosas arranquen, por decirlo así, ¿no? Pero ¿quiénes eran, Fernando? Porque en ese momento Podemos no existía, pero yo creo que ni en la mente de ellos mismos. Estamos hablando de 2011, faltaban todavía 3 años exactos para que se creara. ¿Y quiénes, entonces a quiénes tendríamos que haber mirado? Ellos se dieron cuenta, vamos a ver, la gente que luego salió al frente de Podemos, eran ellos. Esto se empieza a articular en torno a algunos grupos, a ATAC y gente así, que son los que empiezan digamos, perfectamente conformados, son los que empiezan a mover todo el... Spanish Revolution, por ejemplo. Claro, grupos ya previamente constituidos, que formaron luego parte de la galaxia de Podemos. Ahora se nos olvida porque están en abierta bancarrota, ¿no? Pero Podemos, no hace demasiados, voy a decir, meses, estuvo a punto de convertirse de darle el sorpaso al PSOE y de convertirse en el primer partido de España. Al menos tenía esas perspectivas absolutamente reales. Y todo el mundo pensaba que los 70 diputados no eran más que un paso intermedio para pegar un salto y convertirse en el primer partido y dirigir el país. Bueno, todo esto no se improvisó. Todo esto formaba parte de un proyecto que llevaban desde hace mucho tiempo, en que ellos, los que luego formaron Podemos, se dieron cuenta, y de ahí la ruptura posterior de Pablo Iglesias y Errejón, de que con la vieja izquierda no se iba a ninguna parte. Ellos salen del PC, salen del entorno, eran consejeros de Llamazares, estaban metidos en grupos de ultraizquierda como los anticapitalistas o más ortodoxamente en el Partido Comunista, y saben que de esa manera no se llega a ningún lado. Fíjate, Fernando, fíjate ya lo podré. Ahí hay un cartel que lo dice todo, por un nuevo orden mundial. Lo tendríamos que haber visto y tendríamos que haber sabido lo que significaba. Claro, todo esto, al final, todo esto era gente que estaba pidiendo, si nos fijamos incluso en las formas, es gente perfectamente amaestrada. Es gente que está movida por intereses muy claros, intereses que hoy son los mismos
que defiende la agenda globalista. Es que no es una casualidad que los ministros podemitas, no solo ellos, pero de forma muy destacada, lleven el pin de la Agenda 2030, y el que el jefe del Estado también la lleve, pues debería hacernos reflexionar al respecto de esto, ¿no? Ellos lo que hicieron fue, han aprendido mucho, eso es verdad, es decir, es gente que vive 24 horas para la política y sabía lo que había. Tú, con un programa ideologizador, por decirlo así, no llegas a ninguna parte. Para Pablo Iglesias, por ejemplo, que ya estaba entonces al frente de esto, Lenin es un referente y él citaba con mucha frecuencia, él decía dos cosas, sugería dos imágenes. Una era la de Lenin, ¿no? Lenin no, la teoría leninista de que tú no puedes ir, digamos, ideologizando a la gente por ahí, contando historias que la gente no comprende, sino asumiendo las aspiraciones de la población. Se metieron mucho en el caso de los desahucios, por ejemplo, el discurso contra los bancos, bueno, quién les ha visto y quién les ve, ahora uña y carne con Ana Patricia Botín, ¿no? En fin, todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué hizo Lenin? Lenin no se dedicaba a impartir conferencias sobre marxismo, aunque tenía un conocimiento exhaustivo de la teoría. Lenin lo que hizo fue recoger esas aspiraciones del pueblo ruso, que estaban en plena Primera Guerra Mundial movilizados, y su lema era tierra, paz y pan. O sea, esto era todo. Eso es exactamente lo que hicieron. En siglo XXI hubo quien lo vio venir y hubo quien no lo vio venir. Y luego, pues algo que me parece que es una frase muy, muy afortunada, una imagen muy afortunada, aunque ciertamente sea grosera, de Pablo Iglesias cuando dice que para follar hay que desnudarse, pero para ligar hay que arreglarse y vestirse, ¿no? Pues bueno, mira, pues, hasta se ha cortado la coleta. Efectivamente, esto lo dice todo. Querido Javier, ¿tú también tienes la sensación de que no lo vimos venir? ¿De que nos la coraron? No, te voy a decir en mi caso, bueno, primero felicitarte por este magnífico vídeo, qué valor tenías de mezclarte aquí con la gente y tal, y eso es, ya ahí mostraba ser un periodista de raza. Yo te voy a decir que yo lo vi venir desde el primer momento. Yo cuando vi esta acampada, esta pandilla de cantamañanas, me di cuenta perfectamente de qué iba esto. Además lo denuncié en su momento. Estos son una acampada de gente de izquierdas porque la izquierda tiene esa habilidad. La izquierda se manifiesta contra sí misma. Es decir, están en el poder. Os recuerdo que estaba José Luis Rodríguez Zapatero de presidente del gobierno y hasta José Luis Rodríguez Zapatero se paseó por la Puerta del Sol dando abrazos a los chavales. Es decir, no, coño, aquí hay algo que no me cuadra. Está la gentuza acampada en la Puerta del Sol, aparece Zapatero y le dan aplausos, le aplaudían y se sacaban fotos con él. Digo, vaya acampada contra el poder, si el poder es Rodríguez Zapatero. Con lo cual, a mí nunca me engañaron. Yo entiendo. ¿Tú dónde estabas, Javier, en ese momento? Mira, yo estaba en ese momento, estaba en Intereconomía, pero yo estaba haciendo mi programa Una Hora en Libertad, que era un programa que yo me producía, con lo cual yo no tenía por qué seguir la línea de la casa porque yo me pagaba mi programa, ¿no? Entonces yo estaba también ya muy metido en medios de comunicación, me habían echado, si no me equivoco, me habían echado, insisto, yo nunca estuve en nómina de COPE ni de radio, pues yo pagaba mis programas, pero yo ya estaba fuera de ahí y estaba en Intereconomía haciendo Una Hora en Libertad, que eran, la única mentira del programa es que eran 2 horas. Y yo de ahí lo estaba denunciando que todo esto era una farsa, que esta es la misma izquierda de siempre. Mira, la izquierda tiene esa habilidad de transformarse. ¿Qué te digo? En Hispanoamérica, lo he comentado el otro día en La Boca del Lobo, la izquierda en Hispanoamérica no se comía un colín porque es una sociedad tremendamente católica y se inventaron la teología de la liberación, pues para llegar a diciendo que ellos eran creyentes de izquierdas y que Jesucristo era comunista. Es decir, se transformaban. Y aquí la izquierda volvió a transformarse, a mimetizarse. Es muy cachondo el último entrevistado que tú haces, que dice que, claro, no se trata de que nos dividan entre derechas, ni izquierdas, ni entre hombres ni mujeres. Precisamente lo que están haciendo ahora, dividirnos entre inmigrantes y no inmigrantes, entre hombres y mujeres, entre homosexuales y no homosexuales. Es decir, lo contrario, pero a mí no me engañaron. Yo he de reconocer que desde ningún momento, yo tengo varios amigos que aparecieron por ahí, oye, este es el movimiento transversal, esta bandera la teníamos que coger nosotros. Digo, no seamos primaveras, dos pájaros cantando el Imagine de John Lennon, que yo sé lo que significa todo esto, lo del no a la guerra del Vietnam y del amor libre, y en cambio pues aceptaban dinero de la Unión Soviética. Es decir, esto era lo mismo de siempre, era ese falso buenismo de la izquierda en Occidente.
En la izquierda en Occidente. No sacaban banderas comunistas porque no estaba de moda, no sacaban la bandera tricolor. Ojo, tardaron muy poquito en sacar todo eso, porque la izquierda en este país tiene un problema. Es curioso eso que dices, lo de la bandera comunista, es verdad. Claro. No es que no la sacaron, es que las escondieron. Las escondieron y luego tardaron. Ojo, vaya por delante que estoy seguro que ahí había gente de buena fe. Pero yo cuando vi estas payasadas, los tíos vestidos de tías, los globitos, las bacuchadas, a mí eso yo ya lo conozco. Yo ya lo conocí y dije, esto es un movimiento de izquierda que trata de autorregenerarse. Hay que acordarse, no de regenerarse, sino de mimetizarse con los nuevos tiempos. Izquierda hundida. No, pero estoy de acuerdo, Javier, porque precisamente la izquierda, Zapatero está totalmente derrotado. Claro. Estamos a la puerta de unas elecciones que va a ganar Rajoy por mayoría absoluta. Estamos en presencia de un Zapatero que ha anunciado recortes, ha dicho que está a expensas de Europa, claro. Ha entregado la toalla y en ese momento hay que recordar que la izquierda era PSOE, es decir, toda la izquierda era PSOE y un poquito de Izquierda Unida y para de contar, o sea, bipartidismo puro y duro. Luis, lo llamábamos izquierda hundida, porque estaba hundida totalmente. Claro. Y esto era una manera de salvar a la izquierda, de vamos a... Claro. Con una ilusión transversal, con una ilusión no guerra civilista, vamos a hablar de otras cosas. Y entonces algunos incautos cayeron. Yo insisto, a mí no me la dieron desde ningún momento. Bueno, hay anécdota de que uno de estos que estaban ahí acampados le tocó la lotería y salió quitando. Yo aquí ya no me quedo con esta gentuza, ¿sabes? Esto fue el primer intento de la izquierda de convertirse en casta, como lo hemos visto. Y luego en vez de casta, la caspa se convirtió en caspa. ¿No? La caspa en caspa. Pero yo me acuerdo, Fernando, me acuerdo que lo de la casta fue algo que empezó a criticar la propia derecha. Y yo me acuerdo a Enrique de Diego, que llevaba un movimiento de plataforma de las clases medias y tiene un libro al respecto muy bueno sobre eso, en el cual ya venía contando lo que la izquierda después se apropia de todo eso, se apropia de ese discurso y lo hace suyo. Sí. Y lo hace suyo, pero era un discurso que nació en la propia izquierda, en la propia derecha, perdón. Sí, en España fue Enrique de Diego, no tengo ninguna duda. En Intereconomía estaba entonces y fue el que lo popularizó con un discurso, podemos decir, muy populista, que por razón de serlo... Pero con mucho sentido común, ¿eh? Pero con mucho sentido común. Bueno, es que te diré que Enrique de Diego es una persona con una enorme formación, ¿eh? O sea, de verdad, no estamos hablando de cualquier cosa. Las formas le traicionan, pero el libro que tenía un libro con una portada, que me acuerdo que estaba el Che Guevara en la portada, y era un librito que había que lo había que repartir en las escuelas, porque era extraordinario, y criticaba precisamente lo que después la izquierda se apropió de él, de ello, lo de la casta. Hasta donde yo sé, era un discurso que estaba circulando por ahí, por Italia, fundamentalmente, y Enrique de Diego es el que lo trae a España de alguna manera, o el que lo bautiza aquí, o a lo mejor, en fin, fue ocurrencia suya al margen y en fin, coincidió temporalmente. No lo sé, pero en cualquier caso está claro que en España es él el que empieza a hablar, empieza con esa denominación de forma además muy precisa y caracterizada. Es decir, es la gente que se está lucrando de este régimen político y que tiene mucho que ver con la casta política. Si os fijáis, el 15M no apuntaba demasiado a la casta política, apuntaba a otros sitios. El chico ha hablado de los banqueros, tal, en un discurso que sería hoy antiglobalización y que sería hoy absolutamente inaceptable para la izquierda, porque la izquierda se ha sumado a esa causa de la globalización y, como siempre hace, no solo se ha sumado, sino que uno, le proporciona la coartada moral y dos, se convierte en su vanguardia. Y es siempre lo que hace la izquierda con estas cosas. Le va mucho el ser el perro guardián del supercapitalismo transnacional. En el fondo se sienten absolutamente a gusto. Y luego yo recuerdo también, al hilo de lo que hemos comentado de Enrique de Diego, él se presentó allí en la Puerta del Sol con unos cuantos de sus seguidores y bueno, no fueron recibidos precisamente con flores, ¿no? Por parte de los organizadores, porque había organizadores, obviamente, que comenzaron a decir, si os acordáis, cuando la gente llegó allí con banderas de España, porque estaba Zapatero, claro, llegó allí la gente con banderas de España, no precisamente con inclinaciones progres, y les echaron alegando que no querían banderas de ningún tipo. Bueno, todavía había gente en el discurso público, entre los analistas, que lo veían perfecto. Decían, no, mejor que no haya banderas porque las banderas dividen. Oiga, la bandera de España divide
¿quién puede decir, quién puede sostener esa narrativa de que la bandera de España divide? La bandera de España precisamente es un símbolo que se utiliza y se debe utilizar para aglutinar. Es para decir, oiga, estoy aquí y vengo con un símbolo que es de todos. No vengo con una bandera partidista, sino con la bandera que nos acoge a todos. Solamente desde determinadas latitudes ideológicas muy caracterizadas y muy claras puede sostenerse que la bandera de España divide. Y al poquito de echar a la bandera de España, a la gente con la bandera de España, bueno, al poquito que recuerdo que fue al día siguiente, exactamente comenzaron a aparecer banderas de la Segunda República, banderas del Partido Comunista, banderas de la CNT, rojinegras de la anarquía, en fin, todo tipo de símbolos que tenían, como digo, pues una connotación evidente, ¿no?, para todo el mundo. Por tanto, era un gran timo, claro que sí, que se aprovechó de la buena fe de muchísima gente que estaba allí creyendo que de verdad se podía propiciar un cambio real y hondo. Eso es muy importante lo que dices. Es que lo peor de toda esta historia es que sí había un anhelo en la gente y sigue habiendo un anhelo en la gente de mejorar las cosas y de que este sistema es un sistema absolutamente corrupto, porque es así, porque es un sistema en el cual los políticos eligen a los jueces, es decir, el que tiene que ser vigilado elige a quién le va a vigilar. Y la posición del que le va a vigilar depende del que va a ser vigilado. Se puede uno imaginar que con estas sinergias entre la justicia y la política, todo el sistema se corrompe por sí mismo. Además, el sistema en sí es corrupto, porque casi todos los grandes escándalos, no diré que todos, pero una gran parte de los escándalos, sobre todo políticos, proceden del Estado de las autonomías, de esos cacicazgos y de esas redes clientelares que permiten, mediante el blindaje autonómico, que yo en mi casa hago lo que me da la gana y nadie va a venir aquí a meter las narices, permiten que la corrupción sea tan galopante como lo es. Es decir, es el propio sistema el que lo promueve o el que lo permite. Y estas acusaciones estaban en el 15M y había muchísima gente con muy buena intención. Lo peor que se puede decir del 15M y de la concreción política posterior, que podemos considerar que es Podemos, lo peor de eso es haber defraudado las esperanzas blancas, podemos decir, de blancas en el sentido de inocentes y de ingenuas, pero en fin, de altura de miras, de tanta y tanta gente que realmente creyó que se iba allí para conseguir una profundización en la democracia, en la representación política, que la democracia no estuviera secuestrada. Ellos no han defraudado a nadie, ellos no engañaron, es decir, ellos venían precisamente a asaltar, a rodear el Congreso, a asaltarlo, entendían que la democracia, decían que la democracia era fallida y por supuesto se lucraron con ello. Somos nosotros los que, los que tendríamos que haberles avisado, no digo vuestro caso, pero digo en general, la profesión periodística, la que tendría que haber dicho cuidado con estos, porque esto es un timo. Y yo entiendo que mucha gente de bien haya entendido eso, pero cuando a ti finalmente te la cuelan, pues al final tienes que admitir que bueno, que ellos no, yo insisto, creo que no han engañado a nadie. Ellos sabían a lo que venían y al final acabaron consiguiéndolo. Somos nosotros los que no lo, o gente que no lo supo ver y al final terminó engañada por estos, estafados. Yo creo que ellos estafaron a mucha gente que iba de buena fe. Es decir, yo creo que hubo mucha gente que por desconocimiento de cómo son las cosas de la política y de la historia, pues se plantó allí en la Puerta del Sol creyendo que de verdad era un movimiento espontáneo y que querían cambiar las cosas, ¿no? A ellos mismos no se engañaron. Claro que ellos sabían a lo que iban, por supuesto. No desde el minuto uno, no, desde años atrás porque lo llevaban preparando, ¿no? Porque, claro, hablamos del 15M, pero ¿quiénes articularon las protestas del 2004? Es que estaban ellos ya detrás. Es que esto viene de finales de los 90. Las protestas contra las sedes del PP hoy está claro. Fueron articuladas por ellos, por los mismos que posteriormente se dieron cuenta de que aquello tenía que evolucionar en otro sentido y montan el 15M. Estafaron a muchísima gente de buena fe. Luego podemos decir, es que la gente debería informarse. Bueno, es verdad, pero en los medios, incluso los que estábamos nosotros, repito, había muchísima gente que, no a propósito, pero que desinformaba o que tenía una visión absolutamente diferente de lo que verdaderamente era el 15M. Entonces, no podemos acusar a la gente, para entendernos, no podemos decir que la gente, gente no se enteró. ¿Cómo se va a enterar si incluso desde los medios que deberían estar informados, pues lamentablemente en ocasiones dimos versiones, pues eso, penosas, trastocadas y que no se correspondían? Tienes razón, Fernando, tienes razón. Fíjate, de hecho, veíamos ahí que estaba Melchor Miralles. Melchor Miralles en ese momento llevaba una televisión, llevaba BOTV, que era la televisión del mundo, y era una televisión crítica con el gobierno. Es decir, ahí había de todo.
Ahí no, eso no estaba identificado como lo que realmente era, que era un nido de la extrema izquierda radical, camuflado con el imagen de John Lennon. Por cierto, este es el libro al que nos estábamos refiriendo, Sí, el libro señor, de Enrique de sí, Diego. señor. Este es un libro extraordinario, ¿eh? El manifiesto Sí, de las clases medias. Es un libro extraordinario. Pues en este libro, ya todos los lemas que después vinieron después, o todas la idea, la crítica a la casta, y la palabra casta aparece en ese libro, bueno, primordial, ocupa un lugar central, pues ya estaba todo en ese libro. Javier, quiero hablar contigo sobre unas declaraciones hablaba Fernando del tema del sistema, ¿no? El cuestionamiento del sistema. Y Carlos Alsina ha hecho esta reflexión que me gustaría comentar contigo y con vosotros. Pero sirvió también para propalar algunos de los mayores embustes que se han dicho sobre nuestro sistema político. El principal era aquel de que nuestra democracia de 30 años era una democracia falsa, que no había democracia real en España, que no se gobernaba para el pueblo en España, que el Parlamento no representaba a la sociedad, que la Constitución era una coartada, que el sistema estaba atado y bien atado para que aquellas demandas que se hacían, por ejemplo, en las asambleas de la Puerta del Sol, nunca llegaran al Congreso de los Diputados. Un sistema bipartidista, blindado, se decía entonces, ¿se acuerda usted? Blindado para impedir que la sociedad pudiera defenderse de los poderosos, que eran los que en realidad manejaban todo. Y a quien se atrevía a objetar hace 10 años que la democracia sí era real en España, que muchas de las exigencias que se planteaban en esas asambleas ya las llevaba en su programa electoral Izquierda Unida, y que para ser diputado lo que necesitas es merecer la confianza de un número suficiente de ciudadanos. Hombre, a quien objetaba no se le llamaba fascista, porque el independentismo catalán aún no había puesto de moda llamar fascista a todo el que discrepe, pero sí se le llamaba casta. Javier, tu reflexión. Vamos a ver, en el fondo lo que dice Alsina tiene razón. Lo que pasa es que ese movimiento no vino para romper nada de esto. Este movimiento vino para hacer hueco a los que ya en Izquierda Unida estaban en caída libre, en desuso, porque hay que recordar que todos los que montan este movimiento del 15M todavía no lo sabíamos. O algunos no lo sabían, y otros que no tenían ninguna duda. Venían de asesorar al Partido Comunista, veían que el Partido Comunista era una cosa antigua. ¿Qué es lo que se trataba? De que la casta les había dejado fuera a ellos, y ellos lo que querían era un método para ingresar en la casta. Esto fue todo una engaño. Claro, esas proclamas tienen verdad. ¿España es una democracia fallida? Bueno, es hasta un Estado fallido, me atrevería a decir yo, desde el momento. Y esto lleva 40 años, sí, la Constitución ha sido una excusa. Claro que lo ha sido, desde el momento que la Constitución llevamos 40 años haciendo la misma lectura que favorece a la anti-España, con lo cual la Constitución es papel mojado. Es decir, que muchas de las cosas que dicen tienen razón, pero no en la interpretación que ellos le dan. Con lo cual, cuando muchas personas escuchaban estas proclamas, pues dicen, es verdad, el poder se ha repartido entre el PP o UCD y el PSOE. La banca está ganando más dinero que nunca y sigue ganando más dinero que nunca. Las proclamas sociales de verdad no se escuchan. ¿Os acordáis de los mileuistas? Hace 10 años, mileuistas, 600, 700 euros. Bueno, a ver quién los pillará ahora, tal y como se están poniendo las cosas. Te quiero decir que efectivamente muchas de las reivindicaciones tenían un pozo de verdad. Otra cosa es que quien estaba detrás lo único que pretendía es formar ellos parte de esa casta, ¿no? Porque se habían quedado fuera de juego. Deseaban romper el bipartidismo, pero no para ofrecer una cosa nueva, sino para ofrecer un nuevo bipartidismo o un tripartidismo o 4 partidos, no para cambiar las estructuras, no para defender a España. Comentábamos que llevar la bandera de España era un elemento que disolvía más que unía, ¿no? Con lo cual, es verdad que a muchas personas se vieron engañadas, se vieron atraídas. Es verdad que muchas de estas cuestiones que estaba comentando Alsina tienen un pozo de verdad. Lo que pasa es que la solución que se le quería dar no era para arreglar las cosas, era para ellos entrar. Oye, me molesta el bipartidismo, ¿pero por qué? Porque yo no formo parte de él, nada más. O porque el bipartidismo se ha repartido la jugada, pero a mí no me ha metido. Entonces, claro, era todo un auténtico circo que, insisto, no es por nada. A mí nunca me la dieron y de hecho me costó
muchos disgustos entre propios extraños, entre amigos, que cómo era tan crítico con esto. Digo, porque esto es lo mismo de siempre. Esto lo he visto en Hispanoamérica. Esto lo vimos en mayo del 68. Era una revolución con tintes, porque eran burgueses, hijos de burgueses, que de repente pues levantaban el puño por la paz. Esto era una actualización de mayo del 68. Más happy flower, pero en el fondo la misma ideología siempre detrás, manejando a muchos incautos. Pero es la misma, era una actualización, un intento de actualización de mayo del 68, ¿no? Javier, así todo, esto que están viendo dice jornada de reflexión, porque esto fue un día antes de unas elecciones municipales, las elecciones municipales del 22 de mayo. Las elecciones generales fueron en noviembre de ese año, y al final ganó el PP con mayoría absoluta, con lo cual el 15M, o al menos en su nacimiento, no cambió absolutamente nada. No. Al menos en su nacimiento. Creo que luego, años después, tendría consecuencias. Bueno, el 15M que luego asume Zapatero cuando el 15M se hace bajo su presidencia. Lo que pasa es que el 15M ya estaba previsto, los organizadores, que Zapatero iba a perder el poder. Entonces ya se estaban preparando para luchar contra los nuevos. No sé si me entiende. Yo voy a ver si recupero artículos de esta época donde lo expreso así. Lo que se estaba es preparando el asalto al poder que iban a perder con Zapatero. Ese es el tema. Y si os dais cuenta, esa victoria arrolladora de Rajoy no cambia nada. No cambia absolutamente nada. Lo deja como estaba todo. No sé si por miedo al 15M, a las protestas, y siempre se dijo que Rajoy era la tercera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero, Fernando, ¿tú no crees que finalmente el 15M como estrategia, más que para acabar con el bipartidismo, de lo que se trataba era de acabar con la derecha, que ya se veía que iba a ganar con una mayoría absoluta, porque finalmente, si analizamos después los años posteriores, la crítica que se le va a hacer al Partido Popular, su germen creo que estaba ya en el 15M. Claro, si o sea, no es una crítica al sistema, es una crítica a la derecha. Claro, pero si ellos están encantados con el sistema, lo que pasa es que la música suena bien. Pero vamos a ver, si nos fijamos en muchas de las últimas elecciones, y lo acabamos de vivir, cada vez que la derecha tiene la posibilidad de conseguir, vamos a decir la derecha, en fin, el Partido Popular, tiene la posibilidad de conseguir un amplio triunfo electoral, como luego se demuestra que en efecto sucede, estos señores la lían. Lo hicieron el 2004 de forma particularmente infame, lo hicieron el 2011 con el 15M, lo acabamos de vivir con Ayuso. Es decir, cada vez que se produce, que hay una perspectiva, digamos, triunfo amplio de la derecha, esta gente hace lo mismo. Es que siempre es lo mismo. Por supuesto que se trataba de eso. No obstante, vamos a ver, yo discrepo abiertamente de lo que dice Alsina. Es decir, yo, con sinceridad hay que decirlo, a mí me parece que muchas de las cosas que decían tenían razón. El problema está en que ellos no venían a arreglar eso. Eso no era más que una simple excusa argumental, ¿no? Claro, ¿qué van a decir? Vamos a ver, chicos, venimos a implantar un régimen venezolano, vamos a conseguir lo que no ha conseguido nadie, que en uno de los países más ricos en petróleo se mueran de hambre. O sea, de verdad, os lo prometemos. Y en manos de estos lo hubieran conseguido probablemente en 1 o 2 años. No hubieran tardado. De hecho, en ese momento había Democracia Real, era uno de los chiringuitos que movía esto. Y Iglesias una vez contó que parte de la estrategia era apropiarse de palabras claro, frente a las cuales ellos habían sido críticos y que como que se le habían regalado a la derecha. Entonces ahora la izquierda dice, vamos a coger esas palabras, pero vamos a hacerlas nuestras, como patria, como democracia, y vamos a darle un resignificado. Mira, democracia, de hecho, otro de los artículos de Pablo Iglesias en los que desarrolla esta cuestión, él dice ya hace muchos años, no podemos seguir hablando de dictadura del proletariado. ¡Qué horror! ¿Cómo podemos emplear esta expresión? Al contrario, démosle la vuelta, dice, y hablemos de democracia, de democratización de todo. Al final es lo que queremos, las asambleas, tal, no sé qué. Recuerdo aquí, sin estrechar el paralelismo en exceso, pero que asamblea en ruso se dice soviet, ¿no? Entonces, aquí había varias cosas. Un intento para empezar Bueno, quiero terminar rápidamente con lo de Alsina, decir que yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alsina. Yo creo que efectivamente el Parlamento puede o no representar, más allá de la declaración de principios, la voluntad popular. Aquí en España, por ejemplo, durante mucho tiempo, la opinión, vamos a decir así, conservadora, de derecha, tal igual, ha estado encarnada por el Partido Popular,
que luego hacía lo que le daba la gana en el Parlamento y aprobaba cosas que no tenían nada que ver con lo que su base social le demandaba. Por eso, entre otras cosas, nace Vox, aunque luego Vox haya ido quizá por otros derroteros y esperemos que siga yendo por esos otros derroteros, pero en cualquier caso, Vox nace de una escisión del Partido Popular fundamentalmente porque el Partido Popular traiciona su base social. Por tanto, aquí en España había una opinión pública numerosa, yo diría, no entro si mayoritaria o no, me da lo mismo, pero numerosa, que discrepaba de los dogmas que nadie atacaba en el Parlamento y que todo el mundo defendía en el Parlamento, como pues las cuestiones de la violencia de género, muchas cuestiones relacionadas con terrorismo, con la unidad de España, no digamos nada del Estado autonómico, etcétera. En fin, un sinfín de cosas que no vamos a recordar aquí, que están en la mente de todos. Bueno, esa opinión que en España era muy numerosa no tenía asiento en el Parlamento. El Parlamento no reflejaba la opinión pública, aunque no quiera decirse con eso el Parlamento no represente la soberanía nacional, porque por definición representa la soberanía nacional. Ahora bien, cuando la soberanía nacional la regalamos, cuando la soberanía nacional renegamos de ella y la entregamos a otras instancias, o no la defendemos de cara al interior como deberíamos, pues entonces esa soberanía en la realidad no existe y por tanto el Parlamento no representa eso, no lo representa, más allá de una formulación puramente teórica, no está reflejando la realidad social por un lado. Y luego, hombre, lo que dice Alsina del bipartidismo y que las acusaciones era que estaba manejado por los poderosos. Bueno, Alsina, si ya me discutes eso, es decir, en este momento que estamos precisamente viendo maniobras por todos los lados para la restauración del bipartidismo por parte tanto de la clase política como de los medios y como de las finanzas, estamos en eso. Vamos a ver, el bipartidismo ha sido un régimen, ha sido la columna vertebral del régimen y es la aspiración máxima, por ejemplo, del señor Casado en este momento y de algunos destacados miembros de la profesión periodística, de los medios de comunicación, como digo, y de las finanzas. Pues sí, evidentemente es el régimen de los poderosos. Claro, es decir, tener dos partidos que al final sean lo mismo, que al final sean uno, porque en el fondo eso es lo que son. Ninguno de los dos pone en cuestión los sacrosantos dogmas del régimen y del sistema. De manera que defender lo contrario me parece que es profundamente irreal. Lo que se estaba construyendo realmente en el 15M era el embrión de lo que sería Podemos y era una especie de ensayo, lo que se decía antes de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil, eso que se llamaba gimnasia revolucionaria. Y era el embrión de un movimiento, bueno, a modo de ensayo revolucionario para construir un doble poder, que es lo característico de los movimientos revolucionarios. Hay un poder estatal, un poder constituido, un poder legal y legítimo, más o menos, o por lo menos legal, y mientras tanto se crea un poder en la calle, un poder paralelo, un doble poder. De tal manera que fue lo que sucedió en la Revolución del 17, fue lo que sucedió aquí en 1936 y en todos los países donde se ha puesto en marcha un proceso revolucionario. De tal manera que llega un momento en el que hay, por decirlo así, dos legitimidades, la que emana de las asambleas, la que emana de la calle y la de las instituciones. Y se trata de darle carta de naturaleza a ese doble poder por un lado y posteriormente que es el poder de la calle, como sucedió, ya digo, en la Revolución Francesa, en la rusa y tal, ese poder callejero sustituya al poder de las instituciones. Muchas veces de modo, digamos, inaprehensible, de forma inadvertida. Se trata, como bien ha recordado Luis, de una manipulación de las palabras para sustituir los conceptos y que digan lo que uno quiere decir en el fondo, pero rehusando utilizar la palabra que realmente define ese concepto. Hoy hemos llegado ya al punto de que aquellos que hablaban de la libertad, que hablaban de la representación de verdad, de la representatividad de las asambleas, etcétera, bueno, pues son los que, en fin, van por la calle y como se te ocurre rascarte la nariz y bajarte la mascarilla, te ponen el bozal rápidamente, son los que pretenden someter la voluntad de todo el mundo al dictado del poder político, son los que pretenden anular la libertad personal. Es decir, esto es al final en lo que ha acabado el movimiento del 15M y asistimos yo creo que ahora a los funerales de los hijos y de los herederos, pero también de los padres, porque fueron los causantes, repito, del 2004 y del 2011, creo que estamos en eso, en los funerales de los señores Iglesias, Monedero, etcétera. Quizá el que sobreviva pues sea el señor Errejón, que quizás sea el más listo también. Exacto. Javier, remátalo tú. Bueno, funeral del 15M, titular de Fernando Paz. Efectivamente, creo que decían no hay pan para tanto chorizo. Vinieron ellos y se llevaron hasta la mortadela. No quedó ni la mortadela. No, mira, yo creo que el exponente máximo del 15M es como a uno de sus insignes dirigentes, como Pablo Iglesias, le estamos pagando hasta la niñera. Yo creo que eso es
Eso es ya la casta en estado puro, ¿no? El que una jefa de gabinete de un ministerio de igualdad, porque hay que recordar que esta pareja, 10 años después del 15M, uno es ministra, la borrica ministra, y el otro ha sido vicepresidente del gobierno de España, los dos a la vez. Se compran la mansión, se van de Vallecas, coche oficial, y el culmen de todo esto es que la niñera de Pablo Iglesias, la niñera más cara de España, la pagamos todos los españoles. Ese es el resumen de lo que fue el 15M. Una gran estafa, solo engañaron a determinados incautos, y muchas de las personas que estaban ahí lo que buscaban era recolocarse ellos, coger con todo el derecho. Oye, yo también quiero parte de mi pastel. Oye, les ha salido a los dirigentes, les ha salido bien la jugada. Íñigo Errejón, que siempre habló de que había que ser mucho más transversales, no lleva 90 años de retraso como lleva Iglesias en lo ideológico, lleva tan solo 40 años porque está copiando el modelo alemán de menos rojo y más verde, ¿no? Pero es un modelo que lleva 40 años. En España la izquierda siempre ha andado con mucho retraso, pero les ha dado muy buen resultado. El 15M fue un reseteo, una nueva puesta a punto, pero nada nuevo que no supiéramos, ¿no? Era una mimetizarse con los nuevos tiempos para ver si se hacían un hueco y engañaban unos pocos incautos. Ese es el resumen que te puedo hacer de lo que fue. Me ha gustado eso de... Fue el primer reseteo. Sí, el primer reseteo. Ahora viene otro. Viene otro. Pues bueno, como siempre, me lo he pasado genial con ustedes. Les agradezco muchísimo que hayan estado en este especial para recordar, para hacerle, como decía Fernando, el funeral al 15M. Y esperemos que la próxima vez ser mucho más listos, ser mucho más, estar mucho más preparados y no creernos estos proyectos asamblearios que no son más que soviets encubiertos que vienen aquí a dinamitar la convivencia, la paz entre los países y nuestros símbolos, lo que nosotros defendemos y valoramos, que es lo que ellos más odian de todo. Por cierto, Luis, esto lo estamos viendo ahora en Colombia y lo hemos visto en Chile. En Chile, con la derecha en el poder, se echan a la calle porque quieren un nuevo proceso constituyente. Sí, pero eran estos eran, como decía Fernando, son más listos. Acuérdate, estos con las manitos así, como hacían los cieguitos, ¿no? Sin violencia, cantando el Imagine, es diferente. Ahora están a cara descubierta porque saben que ya eso no cuela. Eso no cuela. Como no cuela lo del Imagine, como ya les tienen calados, dicen vamos a por todas. No perdamos el tiempo. Oye, si uno se da cuenta, lo del Imagine es cojonudo porque representa esa revolución. John Lennon y la fea de Yoko Ono, una semana metidos en la cama en un hotel de 5 estrellas, protestando contra la guerra del Vietnam. Es decir, no se fueron a un hotel de 5 estrellas, se encamó en una semana y dice, vamos a protestar. Y qué mejor que protestar metidos en una puñetera cama en un hotel de 5 estrellas y sin salir de la cama una semana. Yo nunca entendí esa protesta del Cantamañana de John Lennon y la otra pájara. Bueno, la verdad es en un hotel de 5 estrellas. Mira, con la asistente del hotel, haciéndole las sábanas. Así cualquiera hace una revolución. Otra que Mónica García en el ático de 180 metros de frente al Retiro. No me jodas. Estos por lo menos se fueron a una tienda de campaña a la Puerta del Sol. Pero John Lennon se metió en una cama. La revolución con la paz en Vietnam. Y se mete en una cama en un hotel de 5 estrellas. Nunca lo entendí, la verdad. Bueno, no, la próxima, así la revolución la hago yo, en un hotel con dándole todo el día. Mónica García tampoco tiene el talento de John Lennon, ¿eh? O sea, eso es verdad. O de Yoko Ono. Oye, que es que... no, el Yoko Ono de Podemos era Rejón. Yo creo que la Yoko Ono de Podemos es Irene Montero. Sí. Igual que Yoko se cargó a los Beatles. Irene ¿Te acuerdas que le decían eso? Podemos. Le decía ahora lo recuerdo, en Periodista Digital titulábamos la Yoko Ono, sí, le llamamos bueno, así. Por cierto, para rematar, hablando de la borrica Irene Montero, sacando un tuit, acordándose del centenario del fallecimiento de Emilia Pardo Bazán, los herederos ideológicos de los que asesinaron a su hijo y a su nieto. O sea, lo mismo que le asesinaron a sus hijos y a los nietos, recordándola, efectivamente. Lo de este país es para mirar y no echar gota, amigos. Queridos amigos, ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.